Experimentación sobre una brújula y su magnetismo. En este video veremos 3 videos con las variaciones de nuestro experimento. Jacqueline Alejandra González Carrales, 2147648. Introducción. En este video vamos a realizar un experimento muy interesante sobre el magnetismo, donde construiremos una brújula casera usando una aguja, aceite y un pedacito de unicel. El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es la fuerza que hace que los imanes atraigan ciertos metales y también es la responsable de que la Tierra funcione como un enorme imán, con polos norte y sur. Gracias a este campo magnético terrestre, los seres humanos hemos podido orientarnos durante siglos usando las brújulas. Una brújula no es más que un objeto magnetizado, libre de moverse, que se alinea con el campo magnético de la Tierra y apunte hacia el norte. En este experimento vamos a comprobar cómo esto sucede, pero con materiales caseros y una pequeña variación. En lugar de usar agua, usaremos aceite y veremos si el resultado cambia. Alex Uriel Zúñiga Ramírez. El objetivo de este experimento es demostrar que una aguja magnetizada puede alinearse con el campo magnético terrestre, incluso si la colocas flotando sobre aceite en vez de agua. Queremos observar si el tipo de líquido afecta la forma en la que la aguja se orienta y si el magnetismo de la Tierra sigue actuando igual. El fenómeno que se busca observar es la interacción entre el campo magnético de la Tierra y un imán. Cuando frotamos la aguja con un imán, lo que hacemos es alinear los dominios magnéticos del metal, convirtiendo la aguja en un pequeño imán temporal. Al dejarla flotando en un medio de poca fricción, como el aceite, la aguja puede girar libremente hasta alinearse con la línea del campo magnético terrestre. Ese movimiento es el mismo principio físico que se hace con una brújula, que siempre apunte al norte. Soy Samuel Chávez Ortiz, mi matrícula es 2146768. Para este experimento se utilizará una brújula digital para poder comparar la dirección, eh, un recipiente, aceite, que puede ser aceite vegetal común, este, una aguja con un pedacito de unicel en medio de ella y un imán. Para hacer el procedimiento, eh, tenemos que primero hay que agarrar el imán y lo vamos a andar frotando varias veces. Hay que tener en cuenta que al momento de frotarla, la aguja contra el imán tiene que ser hacia una misma dirección y de preferencia en un mismo lugar. Esto se hará unas cuantas veces, de preferencia de 40 a 50 veces para poder, pues, garantizar que la aguja se imantice. Con el pedacito pequeño de unicel ya se le pone abajo, en la aguja. Esto servirá como base flotante, ya que el unicel es muy ligero y va a mantener a la aguja estable sobre el aceite. Mm, con cuidado hay que poner el pedazo con la aguja en el centro del recipiente. Esto es importante, que no toque las paredes para que pueda girar libremente. Y pues también hay que tener en cuenta que el recipiente tiene que ser más grande que la aguja, vaya. Esperemos unos segundos y poco a poco se puede ver cómo se notará que la aguja empieza a moverse lentamente hasta quedarse quieta, apuntando hacia una dirección específica. Esa dirección corresponde
al norte magnético de la Tierra, o al sur. Esto depende de con qué polo lo imantices. Obvio que si esto apenas teniendo un imán que puedas distinguir claramente los polos, si lo imantizas con el polo norte, pues esa aguja va a apuntar hacia el polo sur. Y si lo imantizas con el polo sur, por ende va a apuntar al polo norte. Pero como quiera, esto es más que nada, con que apunte a un polo, pues ya te sirve. Nomás es cuestión de poder distinguir los puntos cardenales, que esto se puede hacer también con la ayuda del sol, ya que sale de un lado y se oculta del otro. Pero bueno. Jacqueline Alejandra González Carrales. Observaciones. Durante el experimento pudimos observar que sí funcionó, aunque el comportamiento fue un poco más lento que cuando se hace con agua. Esto se debe a que el aceite es más denso y más viscoso, por lo que ofrece un poco más de resistencia al movimiento. Sin embargo, la aguja logró girar y alinearse perfectamente con el campo magnético terrestre. Esto demuestra que sin importar el tipo de líquido, mientras la aguja pueda moverse con poca fricción, el magnetismo de la Tierra actuará sobre ella. Aplicaciones del fenómeno. El principio que acabamos de comprobar tiene muchas aplicaciones en la vida real. La más conocida es, por supuesto, la brújula, que ha sido una herramienta esencial para la navegación y exploración durante siglos. Además, el mismo principio se usan sensores magnéticos en brújulas digitales de los celulares, en instrumentos de geolocalización e incluso en investigaciones geológicas para medir el campo magnético terrestre. También es el mismo campo magnético que protege a la Tierra del viento solar, desviando partículas que podrían dañar nuestra atmósfera. Soy Frida Valeria Delgado Martínez y en conclusión pudimos comprobar que una aguja magnetizada puede comportarse como una brújula casera, incluso si flota sobre aceite en lugar de agua. Este experimento salió muy bien, ya que la aguja se orientó hacia el norte magnético, demostrando la presencia del campo magnético de la Tierra. Este experimento tan sencillo pues nos ayudó a ver una fuerza que no se puede ver, pero pues que igual es muy importante. También notamos que el tipo de líquido cambia mucho la velocidad del movimiento, aunque no impide que ocurra. Y en pocas palabras, con cosas muy simples como lo es una aguja, un imán, aceite y un pedacito de unicel, logramos pues observar uno de los principios básicos del magnetismo y entender mejor cómo funciona una brújula, además de darnos cuenta de que los campos magnéticos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria y que influyen más de lo que imaginamos en distintos fenómenos naturales y tecnológicos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, somos el equipo 3. Soy José Gabriel Guardiola Guardiola, 2144776. Hoy realizaremos un experimento que se puede realizar en casa, el cual va a ser una brújula magnética casera. Este experimento nos permitirá entender cómo funciona el magnetismo terrestre y cómo un clip imantado puede alinearse con el campo magnético de la Tierra para señalar el norte. Mi nombre es Omar Alejandro Llana Salazar, matrícula 2152287, y los materiales que se usaron para este experimento es un recipiente con alcohol, una brújula digital, un corcho y un clip metálico. El objetivo de este experimento es demostrar el principio de magnetismo y cómo se puede crear una brújula casera con materiales cotidianos de la casa. Mi nombre es Mauricio de Jesús Gaitán Herrera, matrícula 2154933, y yo mostraré el desarrollo del experimento con sus pasos. Primero con el imán que ya se mencionó y la aguja se frotará, ya previamente lo he realizado para poder obtener polo norte y polo sur. Después al corcho se le introducirá la aguja.
Aquí va. Ya. Ya una vez introducida la aguja en el corcho, lo vamos a poner ahora en el recipiente donde tenemos el alcohol para que la aguja gire lentamente y alinearse con el norte magnético dependiendo de cada uno de sus puntos, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos ver, está tal vez ligeramente desalineado por la relación del peso, que de un lado salió un poco más la aguja. Ahí la punta que está de este lado, se puede observar que es la que apunta para el norte aquí en la brújula que tenemos. Entonces podríamos deducir que esa es la aguja del polo norte y acá tenemos la aguja del polo sur. Soy Cristian Alejandro Fuentes Rivera, matrícula 2145306. Hoy vamos a ver de la conclusión. En este sencillo experimento pudimos comprobar de manera práctica cómo el magnetismo y la orientación terrestre están estrechamente relacionados. Al introducir el CRIP imantado en un trozo de corcho flotando sobre el recipiente con alcohol etílico, observamos que el CRIP giró hacia donde teníamos apuntado en el norte en la brújula que se ve en el celular en el video. Esto ocurre porque el campo magnético terrestre ejerce una fuerza sobre el metal imantado, provocando que se oriente de acuerdo con las líneas de la fuerza del planeta. El uso de alcohol en lugar del agua permite una menor fricción sobre la superficie, haciendo que el corcho y el clip giren con mayor libertad y precisión. Este fenómeno demuestra cómo materiales simples pueden reproducir el principio básico de una brújula magnética, un instrumento que ha sido esencial desde la antigüedad para la navegación, exploración y orientación geográfica. Además, el experimento nos ayuda a comprender de forma visual y sencilla los fundamentos del electromagnetismo y del campo magnético terrestre, mostrando que la ciencia no siempre requiere equipos complejos para ser observada. Basta con materiales cotidianos y curiosidad para descubrir cómo las fuerzas invisibles del magnetismo guían el comportamiento de los objetos y han permitido el desarrollo de tecnologías como esta que siguen siendo útiles a día de hoy, que incluso están en los celulares móviles. Mi nombre es Félix Emanuel y Cabello Anuncio y voy a hacer una experimentación acerca del imán, pero estaremos haciendo 3 variables. En lugar de agua estaremos utilizando alcohol y cuando la aguja se encuentre dentro del recipiente utilizaremos un imán para ver qué diferencia puede tener cuando se le acerca a otro campo magnético. Si interfiere, debería de interferir con el campo magnético de la Tierra que está teniendo sobre la aguja, y así guiándose para saber qué polo está identificándose con respecto a este imán. Usaremos uno de estos 2 polos. Este sería el polo, debería ser el polo norte, y este es el polo sur. Si se imanta con el polo norte, la punta de la aguja debería de dirigirse hacia el lado sur. Si se imanta con el lado sur, debería de dirigirse la aguja al lado norte. También veremos una variación dependiendo de cuánto tiempo dure imantándose la aguja sobre el imán. Si se imanta más tiempo, debería de estabilizarse mucho más rápido. Pero igual el alcohol debería hacer que tenga más movimiento la aguja, por ende también debería de tardarse más en estabilizar que con agua común. Ahora empezaremos a imantar del lado norte del imán este lado de la aguja. Imantaremos por un tiempo y después imantaremos nuevamente para que la aguja se dirija al lado norte. Imantaremos menos tiempo para ver qué variación puede contener. Una vez imantado, ponemos la aguja y comprobando que se dirige hacia el lado sur. Ahora, la aguja la pondremos imantada para el lado norte. Duró menos tiempo, entonces la colocaremos sobre el recipiente
se dirige hacia el lado norte. Podemos ver que no se estabilizó de la mejor manera y por eso es la inclinación. Entonces podría ser una de las variaciones que se pueden presentar. Y ahora, y mantenemos nuevamente, pero ahora interferimos en el campo magnético que está teniendo la Tierra sobre la aguja gracias a la ayuda de este imán. Imantamos. Una vez imantado, colocamos dentro del recipiente. Se dirige al lado sur. Esperemos a estabilizarse, es una de las variaciones también por la utilización del alcohol. Acercamos el imán y vemos cómo este se mueve, interfiriendo en el campo magnético y ya desestabilizándose. Podemos comprobar también acercándose el imán acá. Podemos ver también que se desestabiliza la aguja digital también. Y pues aquí también podemos comprobar esto mismo.